Estimados estudiantes, muy buenas noches a todos. Doy por empezada la clase de la noche de hoy. Empezamos con lo que es las contradicciones y ambigüedades en el discurso. Una clase muy amena, sencilla, que espero que tomen la atención del caso de vida y podamos terminar en el tiempo estipulado. Para Buenas noches, aquello dice. voy a compartir pantalla, voy a compartir un video con ustedes, nuevamente como introducción a la clase, como introducción a todo lo que nosotros debemos de ver la noche de hoy, lo que yo he preparado para ustedes. Por favor, pongamos atención al video. Hola chicos, bienvenidos a este video educativo donde te queremos explicar dos temas fundamentales que se utilizan en la vida cotidiana como en la educación, que son los temas sobre la contradicción y la ambigüedad. Las contradicciones y las ambigüedades son recursos de la lengua muy valiosos que sirven para entender ciertas oraciones y darle sentido sobre un tema específico. El primer tema a tratar es ¿qué son las contradicciones? Las contradicciones surgen del latín contradictio, que puede traducirse como acción y efecto de decir algo que está en contra. Además, una contradicción se produce cuando afirmamos algo totalmente diferente y opuesto a lo expresado sobre la misma cuestión con anterioridad. A continuación, vamos a ver ejemplos de contradicciones que se utilizan en el ámbito educativo como en la vida cotidiana. Para entender mejor a la contradicción es importante ver algunos ejemplos que se utilizan o que se encuentran en el ámbito educativo y en la vida cotidiana. En este primer ejemplo, Juan está vivo y Juan Buenas noches, Lisa. está en oraciones. Entonces, nos ponemos a pensar cómo una misma persona puede estar viva o muerta al mismo tiempo. En conclusión, se puede observar que estas dos oraciones son contradictorias, siempre que se refieran al mismo individuo, porque no es igual o compatible afirmar que en estas dos oraciones Juan esté vivo o esté muerto, ya que esta persona debería estar viva o muerta, pero no viva y muerta de manera simultánea. Por lo tanto, se llegó a esta conclusión que estas dos proposiciones se invalidan entre sí. Otros ejemplos de contradicciones son los siguientes. El primer ejemplo, hay mucha neblina y excelente visibilidad. Aquí podemos encontrar esta contradicción de que si existe mucha neblina no se puede obtener una buena visibilidad. El siguiente ejemplo, no es caro, cuesta mucho dinero. Y el tercer ejemplo, te estoy viendo pero no te veo. En estos ejemplos también observamos que afirman o niegan lo contrario a lo que ellos quieren mencionar o decir. Entonces, estos son contradicciones. Ya comencé a grabar la clase y voy a compartir mi pantalla con ustedes, ¿sí? Sobre la materia. Perfecto.
Bien, estudiantes. Como nos decía parte del texto, bueno, del video que acabamos de ver, varias de estas singularidades del discurso que nosotros solemos hablar o incluso escribir al momento de comunicarnos o entablar una conversación o simplemente cuando comúnmente nos referimos en el acto comunicativo como tal, solemos tener ciertos errores, ciertas ambivalencias en torno a nuestro lenguaje y propiamente es lo que nosotros veremos hoy, ¿sí? Probablemente esas contradicciones y ambigüedades que nosotros solemos decir constantemente y que comúnmente no nos solemos percatar. Las contradicciones y ambigüedades, por tal, ¿sí? En algún principio son unos recursos de la lengua. Estos recursos nos sirven a nosotros los hablantes para entender ciertas oraciones, cierto contexto comunicativo incluso. Y en algunos de los casos usamos estas contradicciones y ambigüedades a nivel social para poder saber sobre un tema específico del cual se está hablando. Nosotros tenemos que entender, por ejemplo, que los textos que producen o producimos nosotros las personas, podemos dividirlos en dos grandes grupos: los textos literarios y los textos no literarios. Cuando nosotros nos vamos a referir a los textos literarios, tenemos que establecer una de las principales características de los textos literarios. Una de las principales características de los textos literarios es que está desarrollado con ficción, ¿sí? La ficción que llevan estos textos literarios llevan al final un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de los textos literarios que son escritos con ficción y con algún aspecto de verosimilitud, que es ese grado de verdad que tienen estos textos? Es al final hacer sentir a nosotros los lectores un goce y un goce estético como tal de ese texto que vamos a hablar, que vamos a leer. En cambio, cuando nosotros nos referimos a un texto no literario, ¿sí? Este en cambio tiene otro tipo de objetivo, porque se desarrolla en otro ámbito. Este en cambio, los textos no literarios, alejados de esta ficción, de esta verosimilitud, se apega mucho más a una finalidad, a un objetivo para expresar o informar algo que se quiera. Entonces, para tener esto en cuenta en cuanto a los textos, se pueden dividir en dos grandes grupos, ¿no? Los textos literarios, los textos no literarios. El uno, que engrandece la palabra en forma estética mucho más bella, mientras que la otra, pues, tendrá una finalidad de expresar o informar algún aspecto relevante que nosotros tengamos. Nosotros encontramos que en cualquiera de estos dos textos, sea literario o no literario, siempre el mensaje debe de llegar al lector, es decir, que se entienda, sea comprensible de una forma clara y efectiva. En ese sentido, vamos a ver algunas herramientas, ¿sí? Para que a veces este mensaje se pueda entender, se pueda comprender. Y estos elementos, propiamente estos recursos de la lengua, en los textos literarios o no literarios que nosotros vayamos a poner, en cierta forma, eh, aumentan ese grado de expresión del texto y también se puede entender o comprender mucho mayor su objetivo, el objetivo del texto. He ahí que nacen las contradicciones y ambigüedades como tal. Pero, ¿qué es una contradicción? Nosotros nos referimos a una contradicción cuando que se produce cuando nosotros afirmamos algo totalmente diferente y opuesto a lo que hemos expresado. Es decir, eh, aunque son recursos muy útiles, suelen en muchos de los casos confundirnos, ¿no? Porque una contradicción como tal viene a ser una afirmación o una negación que se va a oponer a una u otra cosa.
Es decir, solo con observar la palabra podríamos definir una contradicción que podamos ver. Por ejemplo, no es caro, cuesta mucho dinero. ¿Sí? No estamos contradiciendo a lo primero que estamos diciendo. Si decimos que no es caro y luego decimos cuesta mucho dinero, nos contradecimos nosotros mismos. ¿Sí? Aunque, como les decía, como recurso discursivo, en el enunciado, lo que vamos a hacer simplemente es como un énfasis para explicar mayormente algo que ya está totalmente claro. No es caro, pero necesitamos aclarar ese aspecto. Por eso decimos que cuesta mucho dinero, en cambio, aunque nos estamos contradiciendo. Son malas mañas del lenguaje. Lina es mi madre, pero no es mi madre. Deja abierta un sinfín de posibilidades. Si lo tomamos desde el aspecto literal de lo que nos dice, no podemos aclarecer mayormente lo que nos quiere decir con la frase. Sin embargo, si lo contextualizamos, como les decía en el video, esta contextualización que nosotros podamos tener del lenguaje, nuestra contextualización que podamos tener de las palabras, de lo que se está usando como recursos en estos textos, podríamos tal vez entender. Quizás, si es que lo vamos a ver a un aspecto mucho más profundo, una lectura más nivel inferencial, pues podríamos decir incluso a nivel de lenguaje connotado, pues que se está refiriéndose a una persona que la quiere mucho como su madre, pero obviamente no es su mamá, ¿sí? Sin embargo, a nivel textual literal, nos estamos contradiciendo. Estamos contradiciendo en pocas. Esta contradicción, las contradicciones vienen a ser lo que nosotros decimos lo contrario de lo que hemos dicho previamente, tal cual como está en el ejemplo. ¿Sí? Nosotros estamos diciendo lo contrario de lo que dijimos anteriormente. Esos son ejemplos, por ejemplo, muy obvios, pero comúnmente nos solemos referir en el habla cotidiana a estas contradicciones, a veces sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque, como lo repito, por ese aspecto de especificar alguna frase, especificar alguna acción, algún acontecimiento que nosotros queramos en el momento del habla, pues al final terminamos oscureciendo el panorama y no explicamos mayormente. Y nos quedamos en un vaivén de significado, porque no logramos hacerlo de manera efectiva. Las contradicciones como tal se producen cuando nosotros afirmamos a totalmente diferente y opuesta a lo que hemos expresado sobre la misma cuestión con anterioridad, tal cual como nos había dicho anteriormente, ¿no? Por el contrario, las ambigüedades, ¿sí? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, un enunciado es ambiguo, nos referimos a que su significado no está claro. No me ha quedado totalmente eh, claro el mensaje, no he entendido yo el mensaje que me ha dado. Podemos decir entonces que es ambiguo. Entonces, se entiende por ambigüedad cuando una palabra, una oración, ¿sí? Alude a distintos significados o interpretaciones, más allá de las que verdaderamente la intención del autor ha sido eh, dar, ¿sí? Decimos que es un texto ambiguo porque en un momento si querían decir la reunión va a ser en tal lado o en tal lugar, pero si no está esclarecido bien ese aspecto, decimos que es un texto ambiguo porque no me está dando toda la información necesaria para yo entender ese mensaje. Es ambiguo. Entonces, cuando decimos que un enunciado, un texto es ambiguo, nos vamos a referir obviamente a que su significado no está claro, porque puede interpretarse de varias formas. Sin embargo, a diferencia de la contradicción que vimos anteriormente, la ambigüedad no nace solamente en el texto de un autor, o por descuido, o de manera intencional, sino que encontramos a este como una
propiedad mismo del lenguaje. Por ejemplo, si yo digo, se me ocurre, Daniela está enojada con María porque es muy temperamental. La ambigüedad de esa oración, de esa frase es, ¿quién es la temperamental? Si Daniela o la otra amiga, ¿sí? Porque no estoy poniendo incluso bien enunciado. Si digo, Mónica está enojada con Sofía porque es muy temperamental. ¿Quién es temperamental? No está claro, ¿sí? Da muchos más distintos significados e interpretaciones a lo que estoy diciendo. Entonces puedo decir que es ambiguo. Una ambigüedad se llama también anfipología, que hace referencia a una situación de la información tratada y que podría ser interpretado o entendida de diferentes formas o maneras. Las múltiples interpretaciones que podamos tener, las diferentes formas que podemos entender ese mensaje, ¿sí? Es una ambigüedad, porque no estamos siendo claros con ese mensaje que nosotros queremos dar. El ejemplo, ¿sí? La gallina está lista para comer. La ambigüedad de esta frase es que puede darse a entender de dos distintas maneras. La una es que si la gallina está lista para la comida, es decir, para matarla y cocinarla como tal, o si es que la gallina misma está lista para que le den de comer, es decir, que la alimenten. Esta es la ambigüedad en algunos de los textos de la cotidianidad que nosotros usamos. Nosotros nos podemos entender por el contexto situacional. Si estamos en la casa y no está muerta la gallina, pues si decimos la gallina está lista para comer, pues tal vez estamos refiriendo a que tiene que alimentarse, ¿sí? O si estamos usando otros recursos expresivos, el metalenguaje como tal, y expresamos y decimos qué gorda que es esa gallina, ya está lista para comer. Entonces ya estaríamos refiriéndonos a que puede o está apta, ¿sí? Para ser proporcionada como alimento. Esas ambigüedades, como les decía, igual que las contradicciones, son propias del lenguaje. Y nosotros debemos, en lo mayormente posible, regular este lenguaje que nosotros tenemos. Resolver estas dificultades en nuestro lenguaje al momento de producir estas frases, estas oraciones, tanto en la transmisión del mensaje de manera oral como escrita. ¿Por qué? Porque al final el proceso comunicativo entre las personas va a dificultarse, va a salir afectado. Y aún así, aunque tengamos estas ambigüedades resueltas por contexto, por el ambiente, por la situación comunicativa en la que esté, siempre la confusión va a surgir, siempre va a surgir va a surgir alguna confusión respecto a un tema, porque a veces también tenemos enunciados incompletos, como les decía, falta de información o la información no está siendo clara y nos da múltiples interpretaciones. También cuando falta información, también es un texto ambiguo, porque me da otras interpretaciones que tal vez no son las correctas. Si, por ejemplo, yo digo, soy un director de una institución y voy a llamar a los docentes a que vengan a las 6 de la mañana para unos exámenes médicos, ¿sí? Y pongo el laboratorio San Miguel. En el laboratorio San Miguel se dispondrán a hacer las pruebas o los exámenes médicos, por tanto se recomienda asistir a las 6 de la mañana para que se hagan los exámenes lo más rápido posible. Pero no se está especificando si hay que ir al laboratorio o si el laboratorio irá a la institución o si los docentes deberán de ir a la institución o primero al laboratorio y luego a la institución, ¿sí? O primero a las 6 de la mañana a la institución para luego dirigirse al laboratorio, ¿sí? Se harán los exámenes en el colegio, están de laboratorio ahí, las personas del laboratorio. Es ambiguo ese mensaje.
Porque para muchos digan, es obvio, para otros no lo será. Por tanto, esa información faltante, ¿sí? Ese enunciado incompleto porque falta información de las dos partes, entonces el texto, todo el mensaje no se va a entender, va a ser ambiguo. Y es ambiguo porque dará muchas interpretaciones. Y si los docentes se van a poner a conversar y van a decir, bueno, ¿y qué ¿dónde hay que ir? No, yo entiendo que hay que ir al laboratorio. No, yo entiendo que hay que ir a la institución. No, yo entiendo que hay que esperar a la institución. Yo entiendo en cambio que hay que ir luego al laboratorio eh, antes de cualquier cosa. Entonces, esas múltiples interpretaciones se da por una falta de contenido, o si se quiere poner hacia un momento, está incompleto y sin enunciado, falta información. También es ambiguo por falta de información, no solamente porque esté bien escrito y tal vez bien especificado, sino también por una falta de en el enunciado, falta de información. A esto se suma, ¿sí?, las falacias. Que estas falacias, por el contrario, ya son razonamientos que son, si nosotros lo vemos de manera lógica, son incorrectos. Aunque, sí, aunque muchas personas lo utilicen esa falacia para persuadir a otras. Es decir, mintiendo. La falacia como una mentira, como tal. ¿Para qué? Para persuadir. Es decir, son recursos del lenguaje, tanto las contradicciones, las ambigüedades, tanto para comunicarse o para mantener a una audiencia respectiva o para persuadir como tal. Si damos ese ejemplo, por ejemplo, y decimos, ¿para qué va a servir una contradicción? Bueno, puedo usarla de muchas maneras, ¿sí? Incluso contradiciendo a otras personas, otros autores, otros textos. Puedo usar el recurso de la contradicción para decir que lo que estoy vendiendo sí es mejor que lo que está puesto en el mercado, por ejemplo. Yo voy a contradecir a la persona o a la otra persona que está vendiendo y decir, no, mira, aquí pasa esto. Y lo contradigo a nivel discursivo, por ejemplo. Una ambigüedad. Si nosotros identificábamos esos textos, no podemos confiar ciertamente de las capacidades de esa institución o de lo que se está realizando. Porque es ambiguo. ¿Sí? Por tanto, también usarán ciertos recursos como la falacia, es decir, la mentira. Pero eso también hay que aclararlo, ¿no? Que, por ejemplo, a nosotros referirnos allá a una falacia es un razonamiento que no necesariamente posee una conclusión falsa, sino que el razonamiento como tal, como se proponga ese razonamiento, puede ser correcto, válido, pero no necesariamente va a ser verdadero. ¿A qué me refiero? Yo puedo decir o empezar mi discurso, empezar mi texto con algo de cierto, pero al final no tendré una conclusión verdadera porque pondré algo para que el resto de personas que lean, que me lean, sientan interesadas por seguir leyendo, por seguirme. Entonces tal vez tendré que mentir algo de aquello para que el mensaje llegue a más personas, para que más personas quieran estar o tener ese mensaje. Tal vez que no todos lo pueden tener. Pero entonces nosotros tenemos una clasificación aquí. Esta clasificación, ¿sí?, es generalmente cuando nosotros apelamos a los sentimientos, a los afectos, a los errores lingüísticos o a razonamientos falsos, como decía anteriormente. Cuando apelamos a los sentimientos o afectos, nos estamos refiriendo ya a la apelación al argumento o se tergiversa la intención comunicativa con la cual yo estoy refiriéndome, ¿sí? Cuando yo intento dar una apelación a los sentimientos es para conmover a la otra persona, para tener un trato especial tal vez a la persona. Entonces empezamos a decir falacias, empezamos a decir, a usar estos recursos del lenguaje
para, como vuelvo repito, para persuadir según las intenciones que nosotros tengamos y hacia dónde vamos a apuntar, en este caso los sentimientos, por ejemplo. Luego decimos presentes errores lingüísticos, ¿sí? Cuando nos equivocamos en frase en doble sentido, las famosas doble sentido que nosotros solemos usar constantemente cuando comunicamos con otras personas. Tal vez puede ser por error, pero a veces lo usamos para dar un doble sentido a nuestro lenguaje, es decir, la ambigüedad de esos mensajes, la ambigüedad de nuestro recurso lingüístico, de nuestro discurso, es para dar incluso un doble sentido, tal vez para minorizar el lenguaje que estoy usando, para que no tenga que decir literalmente alguna palabra o algún mensaje que quiera dar, sino más bien que queda la interpretación de la otra persona y se le entiende, pues qué bien, ¿sí? Otra también cuando los procedimientos son falsos, de causa y falsa, se indica un hecho, la verdad es por lo precedido. Cuando se da una generalización apresurada, recaemos en una falacia, porque no estamos incluyendo todos los recursos, todas las pruebas necesarias para llegar a una generalización ¿sí? Una apelación a la ignorancia, es decir, ignoro esa situación y empiezo a dudar y empiezo a recurrir a una falacia de mi discurso. Entonces, qué importante es saber estas singularidades dentro del habla, dentro de nuestro discurso, porque definitivamente nos ayuda a comprender nuestro proceso comunicativo, nuestro proceso social en el cual vivimos, ¿sí? Que en muchos de los casos hay que repetirlo. Las contradicciones, las ambigüedades, incluso las falacias, vienen a ser recursos lingüísticos, recursos de nuestro lenguaje que usamos para diferentes formas, para diferentes acciones. En la mayoría de los casos para persuadir, para convencer o incluso para generar algún sentir particular en la otra persona. Apelamos a los sentimientos y empezamos a decir tal vez una falacia sobre la persona que a ella le interesa o a él le interesa. Estamos haciendo una falacia. Cierta intención. ¿Qué intención tenemos de eso? Aludir a sus sentimientos. Que se conmueva. El objetivo ya dependerá de nosotros. Todo esto consiste en dar un sentido a mi mensaje, un mensaje claro, ¿sí? Y obviamente se va a entender en nuestro proceso comunicativo, en nuestro proceso social. Nosotros, los hablantes, en un grupo determinado, nos vamos a entender claramente. Si nosotros usamos frases de doble sentido, pues usaremos estos recursos, como les decía, a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos diciendo, de cómo lo estamos expresando, pero al final, si nos podemos a evaluarnos, ¿sí? A evaluar cómo hablamos, qué hablamos, cómo lo decimos, podremos entender que lo usamos de una manera comunicativa, ¿sí? Para entendernos, hacernos entender y en el mejor de los casos, mantener una situación comunicativa efectiva con una retroalimentación. Esta retroalimentación significará que vamos a estar en una constante interacción, que se entenderá mi mensaje, me podrán eh, contradecir en mi argumento, podrán encontrar alguna falacia en lo que digo, y así sencillamente con ese encuentro de las singularidades que yo estoy cometiendo, de esos errores que estoy cometiendo al momento de hablar o de escribir, pues también podré generar otro discurso, podré generar otra situación comunicativa, específicamente de aquello. La intención es, sí, comunicarse, la intención es persuadir en algunos casos. La intención de usar estos recursos es de diversificar nuestro lenguaje, de entendernos, comprendernos, incluso hasta un momento de supervivencia lingüística. Lo solemos usar también, ¿sí? Porque cuando vamos a un ambiente que usan demasiadas frases doble sentido, por ejemplo, nosotros somos muy correctos, no vamos a encajar en ese pequeño grupo. No vamos a saber o esas personas no se van a abrir totalmente con nosotros para hablar o discutir. Entonces deberíamos también nosotros usar
los mismos recursos que ellos utilizan en su habla, en su lenguaje, para, en cierto modo, acercarme también a ellos, a su contexto vivencial, y cuando me acerque a ese contexto podré, aunque yo lo haga y dé una ambigüedad y haga una ambigüedad sabiendo que es una ambigüedad propiamente, pues lo haré para esclarecer una situación comunicativa, no más. ¿Sí? Entonces estos recursos serán de mucha importancia para, vuelvo y repito, para esta convivencia social que nosotros tengamos, para que prevalezca una situación comunicativa efectiva,